La conferencia de este ciclo Emergentes que desde hace ya 10 años viene organizando la Comisión de Cultura de la demarcación de Zaragoza del Colegio Oficial de Arquitectos de Aragón. En primer lugar, y antes de nada, nos gustaría agradecer a Cerámicas Casao su inestimable colaboración para la realización de este curso, pues, bueno, sin la cual pues, probablemente no lo hubiéramos podido realizar, y que no deja de ser una muestra más de su compromiso con la arquitectura. Tenemos hoy con nosotros a Ignacio Borrego, que es el 33% de 2+1 Arquitectos. El otro 66%, bueno, no ha podido venir, y son Néstor Montenegro y Lina Toro. 2+1 Arquitectos es un joven estudio que se forma en... Bueno, el ciclo es emergente, es de arquitectos jóvenes, siempre lo son, pero en este caso yo creo que más todavía. Es un estudio que se forma en Madrid en 2003 y que, bueno, desarrolla su trabajo en 3 frentes muy claros. Por un lado, pues la realización de proyectos y la construcción de los mismos, de todos los que pueden. La docencia, pues tanto en distintas universidades madrileñas y también su labor editorial. Todos conoceremos la revista Arquitectos, bueno, no solo la conocemos, sino que llega a nuestros buzones y la leemos con interés. Una labor muy interesante, ya que son revistas que, como sabéis, se centran en la reflexión teórica, que es algo difícil de encontrar en un panorama editorial, pues por lo general bastante acrítico. Eso yo creo que también se manifiesta de manera muy clara en su obra. Es una obra bastante variada. Me gustaría señalar sobre todo los proyectos de vivienda social. Son proyectos en los que nunca se da nada por sentado, ni la comprensión del lugar, ni el programa, ni sobre todo la manera de construir. En una serie de proyectos que habitualmente se piensa en los que no hay demasiado margen ni en el programa y sobre todo en la construcción, observamos cómo hay una intensa investigación sobre materiales y también sobre procesos constructivos que espero que podamos ver en la conferencia de Ignacio. Pues nada, os dejo ya sin más con su obra. Bueno, muchas gracias por la presentación y muchas gracias también por la invitación y a todos vosotros por vuestra presencia hoy. Espero que os merezca la pena. He traído una serie de proyectos, como se acaban de comentar, varios residenciales y algunos otros concursos que hemos podido desarrollar. Y luego, para terminar, pues os hablaré también, como os han dicho, en esta introducción tan buena. La verdad es que me has ahorrado contar algunas cosas. Parece que has estado en alguna otra charla. Y voy a terminar con la revista un poco para darla a conocer y para invitaros a participar. Como ya os han comentado, todo el trabajo que os voy a mostrar lo he hecho en colaboración con Néstor Montenegro y Lina Toro. Y bueno, he compartido con ellos toda la actividad profesional desde que volvimos a Madrid y empezamos a hacer concursos. Y bueno, por lo tanto voy a hablar en todo el tiempo en nombre de los tres. Desde el primer momento, nos dedicamos a realizar concursos. Es la actividad que ocupa la mayor parte del esfuerzo de la oficina y es algo que estamos haciendo constantemente entre proyecto de ejecución o visitas de obra, pues estamos haciendo constantemente concursos y nos parece pues una forma más de realizar investigación. Y bueno, luego a veces tenemos la suerte de desarrollarlos. Aquí hay una lista que no está actualizada de todos los concursos que hemos hecho y bueno, como veis los perdemos casi todos. Son los que están en verde son los que hemos ganado, en blanco los que hemos recibido algún premio y la mayor parte son los que no hemos conseguido nada. Sin embargo, pues nos parece un proceso de seleccionar proyectos interesante y bueno, recomendable para repartir trabajo y que digamos que la calidad de las propuestas pues sea lo más alta posible.
Este primer proyecto, el de 102 viviendas en Carabanchel, le tenemos especial cariño porque es el primero que ganamos y gracias a él pues ya nos pudimos dedicar con toda la intensidad al estudio. Con él arrancamos nuestro trabajo. De hecho, es un proyecto que hemos hecho sin colaboradores desde la primera línea del concurso hasta el cierre de obra. Entre Lina, Néstor y yo hemos hecho absolutamente todo. Y la verdad es que hemos aprendido mucho. El argumento del proyecto está basado fundamentalmente en 3 respuestas diferenciadas y bastante claras. Una acerca del contexto físico, otra reflexión en torno al programa funcional y una tercera en relación a la materialización. Y voy a pasar brevemente por encima de ellas. En cuanto al contexto físico, nos encontrábamos en Carabanchel, en un ensanche en la periferia de Madrid, como otros muchos ensanches, supongo que los conocéis, que son unas ampliaciones que se han ido haciendo en la ciudad de Madrid con unos criterios pues, pocos transparentes, pero con unos resultados muy claros, ¿no? Y que no compartimos, en los que se fomenta el uso del vehículo privado, se concentran los espacios comerciales en unos lugares reducidos y al final las calles pues, se convierten en unas grandes avenidas de tráfico rodado y relativamente inhóspitas. Bueno, a pesar de que digamos, todas las decisiones importantes ya estaban tomadas, pues bueno, hemos hecho lo posible para, dentro de nuestra pequeña parcela, hacer lo que estas decisiones ya anteriores nos permitían. Pensamos que bueno, fuimos relativamente afortunados con la parcela en concreto. Si os fijáis en los esquemas inferiores, es probablemente la mejor parcela de todas, porque en esta manzana en esvástica, en la que hay una macromanzana formada por 4 solares en esta organización así centrífuga, pues la nuestra correspondía a una posición en la que la orientación hacia el sur estaba directamente relacionada con los espacios verdes. Entonces parecía que ahí confluían dos situaciones, como veis en los diagramas. Por ese motivo, lo que decidimos fue tratar de pues hacer malabarismos para agotar la edificabilidad sin respetar la manzana cerrada, que era lo que estaba exigiendo el planeamiento, como veis en el resto de proyectos del entorno. Y de esta manera conseguíamos orientar la mayor parte todas las viviendas hacia el mediodía y hacia las vistas pues, más favorables. Además, con esta disposición en L, pues, conseguíamos liberar una gran parte del espacio del solar para crear un espacio colectivo que, gracias a la presencia de la propia edificación, pues, estaba protegido del ruido del tráfico de la gran avenida. Realmente la propuesta de concurso era diferente al proyecto finalmente ejecutado, relativamente, pero mantuvimos esa implantación que para nosotros era la parte esencial del proyecto y que de hecho es la que nos hizo ganar, porque de todo el resto de las propuestas, pues de una u otra manera mantenían la manzana cerrada. Y bueno, pues aquí se ve de alguna manera cómo conseguimos ese gran espacio abierto, liberando la manzana cerrada y protegido de la avenida. Y bueno, con una pequeña apertura hacia el sureste, ya que esa calle es algo menor y entonces nos parecía interesante pues, conectarlo con el parque infantil que hay enfrente. La segunda cuestión, la segunda reflexión que os comentaba al principio en torno al programa funcional, pues consistió básicamente en una simplificación. Ya la normativa de VPO, que probablemente conocéis muy bien, es bastante estricta, dimensiones, de funciones, de nomenclatura, de tamaños de cada de los objetos, porcentaje de espacios de almacenamiento y digamos que la investigación tipológica pues, está bastante limitada. En ese sentido, pues nos dedicamos a crear una vivienda, un módulo correcto,
y lo que intentamos fue encontrar cuál era el espacio de intersección entre todas las viviendas que nos solicitaba la empresa municipal de la vivienda. Viviendas de un dormitorio, de 2, de 3 y con diferentes porcentajes. Llegamos a esta vivienda de un dormitorio que veis, que repetida 102 veces, configura todo el edificio y gracias a estas adiciones conseguíamos cumplir con los requerimientos del programa. De esta manera se ve cómo toda la organización en planta es regular, se repite en todas las viviendas, todo este módulo todas las veces, y añadimos estos dormitorios en la fachada interior. De esta manera, todos los espacios principales, dormitorios principales, estares, cocinas, terrazas, están orientadas hacia el sureste y hacia el suroeste, es decir, hacia las orientaciones mejores, y todos los espacios de servicios, aseos, cocinas, dan hacia la parte interior del patio. De esta manera, todas las galerías de acceso pues no comprometen la intimidad de las viviendas, ya que solamente dan cocinas y aseos que con una serie de vidrios translúcidos pues se controlan de alguna manera, y además que se entiende que no es un lugar de alto trasiego, porque realmente por ese pasillo solo va a pasar, en el peor de los casos, un vecino, además del propio usuario. Como veis, los dormitorios pues caen aleatoriamente en diferentes posiciones, pero bueno, no todas las posiciones son posibles, ya que hay un encaje de bolillos para que las circulaciones sigan funcionando. Y la tercera cuestión es la materialización. Después de haber llegado a esta solución modulada y repetitiva, digamos que la consecuencia natural fue llegar hasta un sistema industrializado. En este caso, pues apostamos por este sistema constructivo, que es un molde de aluminio de alta precisión que conforma todos los elementos de una vivienda, de este módulo que se repite 102 veces, y en esta fase de estructura se hormigona, se instala el molde durante el día y se hormigona por la tarde, fragua por la noche, y a la mañana siguiente se retiran todos los encofrados para pasarlo a la vivienda siguiente, que a su vez se hormigona otra vez por la tarde. Todas las instalaciones quedan ya embutidas dentro del sistema, y con esto se evitan pues un montón de escombros y material de derribo que pues sorprendentemente se produce a lo largo de una construcción según un sistema tradicional. Las excepciones del sistema son los dormitorios en voladizo, que son estas estructuras que no responden a este sistema industrializado, y pues por su condición estructural convenía hacerlas mediante un sistema ligero. Optamos por estos esqueletos metálicos en los que pues claramente se aprovechaban de la estructura monolítica de la crujía principal, de la que se colgaban exclusivamente con un pequeño tensor que veis ahí en la sección, sí, creo que se ve bien ahí, que realmente es un elemento metálico, trabaja a tracción y tiene menos acero que si hubiéramos tratado de sostener los voladizos con columnas. Entonces, como veis, el elemento principal del edificio es un continuo de hormigón en el que tanto las fachadas como los muros medianeros, las particiones, los armarios, los patinillos, todo absolutamente está construido con elementos de hormigón de 10 centímetros de espesor, excepto las fachadas, que también son de 10 centímetros de espesor, pero son dobles porque incluyen una hoja de aislamiento térmico. Este sistema, al finalizar la obra hicimos este diagrama que nos pareció interesante. Recibíamos todos los faxes con las probetas, los ensayos de los hormigonados, que en este caso eran muy regulares porque era un ensayo cada día, un ensayo por cada vivienda. Entonces tenemos las fechas exactas de todas las viviendas, de todos los hormigonados.
hicimos este diagrama en el que se ve que en la primera parte del proyecto pues, el proceso era, pues, se iba optimizando poco a poco hasta que a partir de un momento realmente se iba ejecutando una vivienda por día. Y las pequeñas intermitencias que veis son los fines de semana, y ya ahí cuando llegamos a la zona naranja fue Semana Santa y realmente pues, se ve que el ritmo de vivienda al día pues, era real. El hecho de que sean paneles de aluminio era importante porque el desencofrado no se podía realizar con grúas, porque una vez hormigonado, esto eran como mesas, forjado junto con tabiques, pues todas las piezas tenían que salir por las puertas y las ventanas. Los aislamientos se colocaban en su interior, se hormigonaban por los dos lados, había que tener cuidado con los separadores para que los aislamientos no se desplazaran hacia los lados. No pasaba nada si se desplazaba hacia un lado, el problema es que se desplazara arriba para un lado y abajo para otro, y entonces se interrumpía la continuidad estructural. Pero bueno, eso se controló en un primer módulo de prueba y funcionó perfectamente. De hecho, el proceso constructivo en la obra era muy interesante porque durante unas semanas tuvimos que testar todo en una sola vivienda, resolver todos los problemas, todos los detalles. Y una vez que esto estaba claro, se echó para adelante y durante 3 o 4 meses en la obra uno era capaz de ver todas las fases de la obra en un mismo momento, porque era como una cadena montaje en la que el encofrado era ese cuello de botella que iba marcando el ritmo, iba recorriendo la obra. Es decir, al contrario que en la industria automovilística, que los coches van pasando por los operarios, en este caso es la maquinaria la que va pasando por la vivienda. Bien, el tema de este edificio con tanta inercia térmica nos preocupaba y teníamos que, a pesar de que cumplíamos con todos los requerimientos de la normativa para el aislamiento térmico, pues pensábamos que esto en verano pues podría convertirse en un gran horno que no pudiera refrigerar suficiente y que se pasara toda la noche radiando calor. Y entonces diseñamos una fachada ventilada que de forma pasiva se adaptara a las distintas condiciones del año. Bueno, está muy claro, ¿no? En verano el sol es más vertical, pero hay otra cuestión que no es tan clara, y es el hecho de que el sol, por el hecho de ser más vertical o más horizontal, la puesta y la salida se producen más hacia el norte o más hacia el sur en función de la época del año. Por lo tanto, la puesta de sol más desfavorable, que es la de verano, se produce más hacia el noroeste, y sin embargo la puesta de sol en invierno es más hacia el sureste. Esta imagen que veis es la trayectoria del sol en una latitud parecida a la nuestra, y lo de abajo es una fotografía del sol en una misma hora del día en todas las épocas del año. Y vemos que el sol no solo varía en altura, sino que también varía lateralmente. Bueno, esto lo aprovechamos de la siguiente manera. En una de las fachadas que daba más hacia el este, colocamos una chapa estirada en horizontal, de forma que su propia posición se enfrentaba de una forma más opaca o más permeable en función de la época del año. Y, sin embargo, en la otra fachada, la de suroeste, colocábamos la chapa en vertical, como veis en las imágenes de la derecha, de manera que la chapa ofrecía una presencia más opaca hacia los rayos de verano. Pues esto, el resultado que tiene es una fachada continua, con 2 planos, para que todas las ventanas, es decir, un usuario, todas las ventanas son deslizables, un usuario puede decidir si desde dentro de la vivienda no quiere ver esa fachada de playé, y entonces dábamos la posibilidad de que todas estas partes fueran móviles. Pero lo que configura es una fachada que protege el edificio con mayor o menor intensidad en función del año. En el caso del suroeste, pues la permeabilidad varía en vertical, y en el caso del suroeste, pues varía de una forma más lateral, y vemos como el edificio es mucho más permeable en una dirección que en otra, que es mucho más opaco.
En el patio, en la plaza interior, sin embargo, son unas fachadas menos soleadas, dan hacia el norte, y entonces la solución pues, fue diferente. El aislamiento debía ser más continuo, ya que son unos elementos con un factor de forma peor, estos dormitorios. Pretendimos limitar las pérdidas al máximo haciendo un proyectado exterior, y toda esta fachada metálica que veis en la parte de abajo pues protege el aislamiento de los rayos UVA simplemente. Todas las instalaciones generales recorren los núcleos verticales y acceden a cada vivienda a través de las galerías. Ya que estas galerías son irregulares, cada vecino puede tener vecinos encima o debajo que no pertenecen a su propio portal por esta configuración de árboles enhebrados. Los portales tienen distinto número de viviendas en cada planta. Pues esto dificultaba el reparto de las instalaciones por techo, como es lo convencional, y tuvimos que hacerlo por las bandejas del suelo. Y entonces estas bandejas que veis pues, tienen unas ménsulas en voladizo, y todos los tallados que producen celosía pues, están dimensionados exactamente para todas las necesidades de las viviendas. Bien, y luego una cuestión, digamos, añadida a la solución de las viviendas, pues fue el espacio libre que conseguimos con la compactación de toda la edificabilidad, y era esta plaza, este espacio colectivo, en el que debíamos ofrecer un 30% de espacio verde. El hecho, como os decía antes, de que esto se haya diseñado como un espacio ciudad en el que el vehículo privado es el medio de transporte principal, pues hacía que el parking fuera el vestíbulo más habitual de los vecinos. Por lo tanto, intentamos que dejara de ser ese espacio oscuro y poco ventilado que es habitualmente, para pasar a ser un lugar pues, más habitable, con luz e iluminación natural. Y dividimos ese 30% de espacios verdes entre el espacio de la plaza y el nivel inferior del parking. De esta manera, los árboles los hemos plantado todos en la cota del aparcamiento, y los coches aparcan entre los árboles. Nos hubiera gustado especializar esta plaza mucho más, sin embargo, fue bastante difícil incluir en el presupuesto nada que tuviera que ver con mobiliario, ya que parece ser que si lo poníamos luego nos obligaban a hacerlo, pues claro, es lo que queríamos nosotros, pero bueno, no parece que no era posible, y tuvimos que negociar, quitar una serie de cosas, falsos techos por allí y por allá, y al final conseguimos poner columpios, no sé si los veis por ahí, y una serie de bancos para conseguir acondicionar de alguna manera esta plaza para que tuviera un uso para los vecinos. Bueno, y con esto terminamos en Carabanchel y nos vamos a Vallecas, que es el segundo proyecto de vivienda social que vamos a ver hoy. Vamos a ver 3, y es otro concurso que hemos desarrollado y que está en construcción. El ensanche de Vallecas pues, haría la misma crítica que he hecho del ensanche de Carabanchel. En este caso ni siquiera está terminado, entonces esta obra, que por cierto lleva parada 2 años, pues está en un entorno en el que hay varias obras paradas, la mayor parte de los solares sin construir. Pues es una ciudad un poco fantasmagórica todavía.
Antes también lo eran, realmente. Ahora vamos a ver una vista en torno al solar antes de empezar la obra, antes de hacer el concurso. Como veis, pues las pistas que ofrece el entorno pues son escasas. De hecho, el suelo que veis ni siquiera es el suelo original. Este suelo es un relleno de 4 o 5 metros que proviene de una explanación faraónica que se ha hecho durante años en el ensanche de Vallecas. Antes de realizar la urbanización acabaron con toda la topografía natural y en algunos sitios está excavado, otros sitios está relleno, como es nuestro caso, y entonces digamos que la memoria del lugar es prácticamente inexistente. Entonces en esta ocasión pues nos tuvimos que concentrar en las cuestiones programáticas y urbanísticas para desarrollar el proyecto. Estaban previstas 17 viviendas unifamiliares y punto, de 150 metros cuadrados, pues un poco digamos, compatible con la vivienda social. De hecho, esto ha resultado ser el desencadenante por el que la mayor parte de los vecinos han renunciado a las viviendas y por el que, bueno, la obra está parada. Son unas viviendas muy grandes, pero bueno, es lo que pedía la empresa municipal. Urbanísticamente no se podía hacer de otra manera. Quisieron agotar la mayor edificabilidad posible y, bueno, pues salieron unas viviendas demasiado buenas. Lo que intentamos es alejarnos de esa tipología de adosado en el que cada uno entra a su vivienda directamente y no tiene vecinos, para convertirlo en un edificio, en un conjunto en el que hubiera espacios colectivos, accesos comunes y se convirtiera de alguna manera como en un edificio en altura tumbado. Cada vecino tiene todos los espacios privados, las estancias de descanso en la planta baja, abiertas hacia un patio lineal, como veis, que es privado porque cada vivienda se da en la espalda las unas a las otras. Y la estancia principal está en planta alta, con mejor iluminación, vistas y con terrazas. Proponíamos accesos tanto por planta baja como por plantas altas y la posición definitiva de estas cajas últimas pues nos hubiera gustado que hubiera sido definido por los usuarios, porque esta caja limitaba de alguna forma el carácter del espacio que había en la vivienda. A un lado es una zona dura, pavimentada, relacionada con la ciudad, y al otro lado sería un jardín. Entonces, en función de lo que quisiera cada usuario, pues esto se podría ubicar en cualquier posición. Realmente los vecinos llegaron cuando ya la obra había empezado, entonces tuvimos que tomar la decisión nosotros, pero el proyecto estaba establecido de una forma sistemática para que todas las viviendas fueran iguales, pero a su vez permitieran estas variaciones. ¿Veis? Variando la posición de las escaleras, pues directamente obtenían esta flexibilidad. La propia organización del proyecto, modulada de nuevo, pues nos llevó de una forma natural de nuevo a tratar de investigar sobre una solución industrializada y tratamos de revisar un producto comercial que es el sándwich de hormigón o el muro doble, que consiste en una prelosa de hormigón que se realiza en taller, como estáis viendo, y una vez fraguado se le da la vuelta y se posa sobre otra hoja fresca y se espera que frague y se convierte en un muro doble hueco que se lleva a obra y es hormigonado in situ, completando la resistencia del muro completo y evitando la necesidad de encofrados. Esto tiene muchas ventajas para realizar sótanos, muros de contención y un montón de soluciones tradicionales. Sin embargo, nosotros, ya con la experiencia de Carabanchel, que habíamos hecho 6 plantas con 10 centímetros, de hecho, a través de un requerimiento de la empresa de control, José Luis de Miguel, que es el
el catedrático de Estructuras de Madrid, que nos ayudó con las estructuras, pues nos hizo un informe que demostraba que podíamos haber hecho hasta 144 plantas con la estructura disponible en las viviendas de Carabanchel. Es decir, con 6 centímetros que teníamos aquí en 2 hojas, hacíamos las viviendas de Vallecas sin ningún problema. Entonces pensamos que con el hueco que nos sobraba, lo que podíamos hacer era rellenarlo con hormigón ligero, con arlita, y entonces ya conseguíamos que esta sección continua de hormigón, 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 pues fuera estructura portante, aislamiento térmico e impermeabilización, todo a la vez. Y bueno, pues ahí estamos. Desgraciadamente la obra está parada y bueno, antes de que la empresa quebrara hicimos todos los esfuerzos de cambiar el proyecto completamente y lo construimos con un sistema tradicional, y a pesar de todo, pues esta fotografía es reciente y lleva en este estado 2 años, y bueno, pues esperemos que continúe pronto. Bueno, y pasamos al tercer proyecto de vivienda, que son las viviendas que estamos haciendo en Colmenar Viejo. Son 67, en este caso es el IBIMA, es el Instituto de la Vivienda, que es un organismo a nivel regional en Madrid. Las anteriores eran la empresa municipal. Y en este caso pues vuelve a ser un ensanche periférico, en este caso de Colmenar Viejo, pero a diferencia de los anteriores, pues la topografía natural tiene una presencia pues mucho más importante y digamos que era inviable explanarlo, menos mal. Y nos encontramos pues con una colina natural en la que además nos solicitaban que tuviera un impacto visual pequeño, que ellos traducían en poca altura. Entonces, bueno, decidimos hacer todas las viviendas en una sola planta, como una alfombra, que se adecuaran a la topografía. De nuevo, todas las viviendas iguales, todas aprovechando la mejor orientación, las mejores vistas, y en este caso, aprovechando la topografía, pues la cubierta de cada vivienda se convertía en la terraza o espacio exterior de la vivienda siguiente. De forma similar a las viviendas de Vallecas, todos los dormitorios dan hacia patios interiores privados, porque esos patios pues, se van dando la espalda los unos a los otros, y las terrazas, pues gracias a esta contraventana que veis por ahí abierta grande, además de solucionar el intrusismo, cada vez que se va uno la cierra, pero cuando sale la abre, entonces crea una especie de orejera que da cierta intimidad respecto al vecino. Sin embargo, si tu vecino no está, la tiene cerrada y por lo tanto pues la sensación de amplitud es mayor. Veis una vivienda sencilla, son todas de 2 dormitorios, con el espacio principal abierto hacia la terraza y los dormitorios hacia el patio. Las 67 viviendas agotan el terreno, la colina disponible, y luego había unas zonas verdes que además nos pedían que ubicamos en la parte baja, que además están en una ribera de un arroyo. Las 67 viviendas forman un plano perforado que se posa sobre todas las galerías semiexteriores de acceso de las viviendas. Es decir, debajo de todas estas viviendas pues está lleno de pasajes exteriores que están sobre esta falda negra, que es el terreno natural, que en una gran parte está ocupada por el espacio bajo rasante, el aparcamiento. Entonces todos estos espacios de acceso pues se van a convertir en unos espacios colectivos, esperamos que pues de una utilización más allá del acceso a las viviendas. Debajo de las viviendas están, como os decía, todos los trasteros, los aparcamientos, que además están escalonados, como veis, y de esta forma cada vecino puede llegar en su vehículo hasta su cota, y entonces no es necesario utilizar ni ascensor ni escaleras, porque a pesar de ser un edificio de 6 plantas en una ladera, pues cada vecino tiene todo su programa resuelto en un nivel. Se ve en la sección superior cómo el parking se va escalonando y puede acceder a cada planta.
Y bueno, hay un punto de la parcela en la esquina, en el acceso principal, en el que el parking, la colina tiene, digamos, una curvatura doble y en este punto pues emerge el aparcamiento. Y además manifiesta el acceso del edificio. Bueno, el proyecto se encuentra ahora mismo en proyecto de ejecución, finalizado, y pues evidentemente no nos quedamos con las ganas de tratar de resolverlo con un sistema industrializado y lo estudiamos durante bastante tiempo, como veis aquí en este esquema de la maqueta, con un sistema semi-prefabricado de madera. Un sistema ligero en el que se conforman distintos planos de listones paralelos, de escuadrillas pequeñas repartidas cada 44 centímetros, un sistema americano, el tradicional de balloon frame, que nos parecía interesante aplicarlo en este proyecto en el que se iban a ir superponiendo unas sobre otras. Sin embargo, pues este sistema de madera nos topamos finalmente con una cuestión que fue difícil superar, y es que con el código técnico hay unos niveles de aislamiento acústico, de impacto y de ruido ambiente que son pues difíciles de superar con un forjado ligero, vamos, imposible de una forma barata. Y bueno, pues tuvimos que estudiar el proyecto con una solución tradicional y finalmente hemos optado por esta solución de nuevo industrializada, con paneles prefabricados y losas también industrializadas, aligeradas, en las que la mayor parte es poliestireno, casi solamente la vigueta es de hormigón y la capa de compresión, y son las fachadas portantes están formadas por estos paneles de hormigón prefabricados, que son exteriores y están trasdosados interiormente. Es decir, parecido a Vallecas, pero sin la hoja interior. Y en este esquema vemos todas las piezas que necesitamos. De hecho, con las piezas de arriba sería suficiente, pero como tenemos dos viviendas de minusválidos, pues nos hace falta hacer unas pequeñas excepciones, porque bueno, varía la configuración en planta, el ancho del tendedero, y al final salen varias piezas diferentes. Pero realmente digamos que el rendimiento de la fabricación de las piezas pues es bueno. Y bueno, como os decía, pues ahora estamos a la espera de que esta obra sea adjudicada, aunque las previsiones no son muy halagüeñas, no por este proyecto, sino por la situación general del IBIMA y me imagino de muchos promotores. Bueno, vamos a ver un pequeño proyecto construido, una casa en Pinto, que es, no sé si el único, es uno de los pocos encargos directos que hemos tenido. Es una intervención en una zona nueva de la población de Pinto, al sur de Madrid, en el que las previsiones se dan en un futuro, porque ahora somos los únicos que hemos construido, pero la previsión es que realmente esto sea una vivienda adosada de otras muchas, y por lo tanto nuestro objetivo durante el desarrollo del proyecto fue conseguir pues la máxima relación de la vivienda con el exterior sin comprometer su intimidad en relación a los vecinos. Es decir, conseguir diferentes espacios exteriores que por su configuración pues estuvieran de alguna manera protegidos de los vecinos. Por ello, pues los muros laterales son grandes medianeras y el programa se fragmenta en distintas piezas, en las distintas partes del programa, que es relativamente convencional, para conseguir bueno, pues esta sucesión de espacios exteriores introvertidos. Realmente la vivienda se desarrolla toda en una planta, con unas dobles plantas en algunas zonas, pero con esta sucesión de rampas, pues realmente las relaciones entre las diferentes terrazas pues es algo más compleja.
Centro de Servicios Sociales en Móstoles. Esta obra está en marcha ahora mismo. Hemos estado esta mañana los tres allí en la visita de obra. Es un concurso que ganamos para una institución de la Comunidad de Madrid para hacer un centro de servicios sociales para el Ayuntamiento de Móstoles, y que ha sido un proceso que ha ido bastante rápido. Se trataba de un edificio fundamentalmente de oficinas, con un programa bastante regular, en el que nosotros hicimos un esfuerzo para reservar espacio para que las oficinas en las diferentes plantas que eran necesarias por el propio tamaño del solar, es decir, era necesario hacer 3 plantas, pues que se repartieran espacios exteriores por todas las plantas para que esa sensación de que todo el mundo en las oficinas va a fumar a la puerta del edificio pues se diluyera de alguna manera y que todo el mundo tuviera la posibilidad de tener un exterior a mano. El edificio está formado por un corazón, que es el salón de actos vestíbulo, y esta serie de espacios exteriores, estos mordiscos que tienen el uso que os he comentado, y luego una piel exterior que protege el edificio pues, de cuestiones climáticas y del intrusismo. En una configuración de una manzana bastante compacta, en la que parecía que la entrada pues, debía estar en la avenida principal, pensamos que pues, un edificio de estas características pues, era más interesante que el acceso se produciera desde el interior, ya que había una calle peatonal. Dimos la vuelta al planteamiento inicial y entonces el acceso se produce por este paseo peatonal intermedio de la manzana. El edificio es bastante sencillo, está resuelto mediante una estructura de hormigón en los núcleos principales, un núcleo de público, un núcleo de funcionarios, que solucionan todo el arrastramiento y nos permite que la estructura perimetral sea ligera, metálica, colocada prácticamente al exterior para evitar el recubrimiento contra el fuego y conseguir que sea lo más permeable hacia el exterior. En torno a estos núcleos se organizan los 64 módulos de despachos de una forma sistemática y regular. Es decir, todos los despachos son iguales, las salas de reunión pertenecen a los sistemas, al sistema de despachos y tan solo se ven alteradas esta organización sistemática por estos espacios exteriores que os comentaba al principio. La relación con el exterior, al ser unos despachos bastante focalizados, tienen mucha transparencia porque la fachada, a pesar de ser un Tramex de gran formato, de 10×10, con bastante inercia, bastante no espesor, sino digamos que sección del propio Tramex, el hecho de que todos los despachos sean longitudinales pues hace que la lectura de esta fachada sea permeable y sin embargo desde el exterior pues el edificio tendrá un aspecto mucho más compacto al verse normalmente en escorzo. Bueno, esta fotografía es de la semana pasada, no me ha dado tiempo a meter la que tengo en el móvil todavía, pero bueno, la situación es incipiente de cimentación, sótano y bueno, vamos avanzando. Y bueno, con esto pasamos al proyecto de la Biblioteca Central, que es, yo creo que es el proyecto más importante que tenemos en la oficina. Y es un edificio en el casco histórico de la ciudad de Alcalá de Henares. No sé si lo conocéis bien,
pero es un casco histórico con una gran cantidad de edificios patrimoniales. De hecho, aquí lo veis representado, todos estos edificios están protegidos, todos los que están resaltados, y todo el casco histórico forma parte del patrimonio de la UNESCO. La actuación de la biblioteca era sobre los cuarteles del Príncipe, que es el edificio marcado en verde, que es el edificio más grande de toda la ciudad, y en concreto la biblioteca se iba a ubicar en la crujía principal, que es la parte más importante de estos cuarteles, que es un edificio del siglo XIX, un cuartel que estaba en desuso desde hace mucho tiempo y se lo cedió el Ministerio de Defensa a la universidad con el compromiso de hacer esta biblioteca. Realmente el edificio, nuestra interpretación coincidió con la universidad y probablemente este fue uno de los motivos por el que ganamos, y es que el edificio no tiene ningún valor histórico ni artístico. Sin embargo, su presencia en la ciudad pues es parte de la memoria del lugar y pues no debía ser alterado en la menor medida posible. Yo creo que fuimos una de las propuestas una de las pocas que dejó el exterior completamente intacto, y yo creo que eso fue uno de los motivos que nos ayudó a ganar el concurso. Sin embargo, frente a esta cáscara existente, apostamos por convertir el edificio en un lugar nuevo hacia el interior. De esas 3 plantas que hemos visto antes, de 5 metros de altura cada una, pues pasamos a una configuración interior completamente diferente. Estas alturas de 5 metros, esas plantas de 5 metros de altura, pues no eran muy compatibles con una biblioteca, porque una sala de lectura para 1000 puestos de trabajo se quedaba un poco escasa con 5 metros de altura, y un lugar de almacenamiento para libros de 5 metros de altura es incómodo, porque más allá de 2,20, pues 2,40, pues no es cómodo, porque hace falta escaleras y demás para almacenar los libros. Por lo tanto, lo que hicimos fue convertir todo el interior en un lugar de 5 plantas, en el que son plantas de interiores de 2,50, 2,40, en el que se pueden almacenar bien los libros, y a su vez la parte central está completamente vaciada, y la sala de lectura, que es la planta primera, la planta noble, pues es un espacio continuo de 15 metros de altura. Aquí veis cuál es la parte afectada de los cuarteles. Una biblioteca estaba prevista de 12.000 metros cuadrados, aunque se ha ido reduciendo paulatinamente. De hecho, en el concurso estaba previsto también la realización de un museo, que es la parte inferior, que veis inferior aquí a la derecha, y que desarrollamos el proyecto de ejecución, pero bueno, es una parte que se ha quedado parada desde un primer momento, y hemos empezado a desarrollar solamente la biblioteca, que es la parte que veis arriba, que está formada por un nuevo edificio en el interior de este edificio existente. Unas salas laterales formadas por las bibliotecas auxiliares y una crujía principal de 100 metros de largo, formado por esta gran sala de lectura, atravesadas por estas pequeñas salas de trabajo en grupo para garantizar el silencio de la sala principal. Como veis, el edificio original de 3 plantas pasa a tener estas 5 que vemos en la sección, con estas cajas que sirven de comunicación entre las galerías laterales y entre ambas galerías laterales, que además arriostran la estructura de una forma más o menos homogénea. Una de las premisas del proyecto es el esquema que veis en el centro, y es que el patio interior de los cuarteles debía ser público para uso de la ciudad. Por lo tanto, este gran espacio de 1000 puestos de trabajo, que ocupaba prácticamente toda la crujía principal, no podía estar en planta baja, porque tendría un funcionamiento muy condicionado por el paso del tránsito del público. Por lo tanto, lo que hicimos fue elevar la sala de lectura a la planta primera, y permitimos el tránsito libre por la planta de abajo, que es lo que veis. En esta planta noble se desarrollaba toda la sala de lectura, flanqueada por las 4 galerías de acceso a los libros, que ocupan un espacio funcional, un lugar en el que se van recogiendo los libros, y que sirven además de circulaciones para acceder a todas las salas de trabajo, que son estas salas puente acristaladas que atraviesan la sala. Todo este lugar estaría iluminado cenitalmente,
y vamos, pretendíamos que fuera pues un nuevo lugar dentro de este edificio histórico. La piel interior de este vaso, de esta sala de lectura, era solamente necesaria para que los libros pues, no se cayeran al vacío, y diseñamos una piel de policarbonato perforado con todos sus elementos, con todas las piezas, para que la relación entre este espacio y los libros se siguiera produciendo, es decir, que se intuyeran todos los libros desde este espacio interior y, sin embargo, pues que no se cayeran, digamos, que estuvieran contenidos de alguna manera. Bueno, aquí tenemos las plantas. Se ve como la planta baja es más administrativa, de accesos, bibliotecas auxiliares en los laterales. En la planta inferior, que es la planta primera, vemos la sala de lectura, como todas las mesas son unas grandes vigas de 7,5 metros que van ancladas desde la estructura lateral. Bueno, no lo he olvidado contar durante la sección. Todo el edificio es un gran andamio metálico. Es una estructura que es relativamente ligera, que sirve para acodalar el muro existente, que una vez ha perdido sus forjados originales, pues ha perdido su arrastramiento horizontal, y entonces aprovecha esta nueva estructura para, digamos, para trabajar en combinación y soportar de nuevo tener de nuevo la misma estabilidad. Estas mesas, volviendo a las mesas, son grandes vigas de acero que vuelan 7,5 metros de lado a lado y que sirven además de conexión entre las dos galerías laterales y que impiden que el tránsito de la gente se produzca dentro de la sala y que estén obligados todos a circular por las galerías de libros. Y de esta forma conseguimos que este gran espacio blanco interior pues sea un lugar lo más silencioso posible. En las plantas superiores se ven los espacios, las salas acristaladas, que son utilizadas en su interior para salas de trabajo, y en sus tapas, de nuevo, para zonas de lectura. Y bueno, en estos esquemas se ve un poco más claramente lo que os comentaba de las mesas, cómo interrumpen la circulación y obligan a utilizar la biblioteca de una determinada manera. Hace 1 año y medio comenzamos la demolición del cuartel. La terminamos y cuando completamos todo, bueno, aquí se ve su ubicación, está justo al lado de la fachada cisneriana, no sé si lo conocéis, es el edificio más representativo de la ciudad, es el rectorado de la universidad, es ese patio que veis a la derecha. Y bueno, pues cuando terminamos la demolición del edificio, pues hubo un parón de la obra porque tuvimos que hacer una campaña arqueológica. Alcalá es una ciudad con una historia, una larga historia, y este lugar en concreto pues resultó serlo mucho más. Bueno, es sorprendente, pero en esta poca superficie fueron capaces de encontrar una calzada romana, pues saneamiento medieval, una cripta, unos enterramientos, una iglesia, el cubo de un torreón. Bueno, esto fue cada vez a más, hasta que nos obligaron a hacer una campaña arqueológica en toda la superficie, y bueno, esto retrasó la obra durante bastante tiempo. Y finalmente tuvimos que modificar el proyecto para conseguir respetar todos y cada uno de los puntos que habían considerado que eran importantes. Realmente no tenían un valor histórico especial, pero sí nos obligaban a conservarlo. Y en algunos puntos concretos a que se pudiera ver a través de vidrios de forjados transparentes. Tuvimos que hacer encaje de bolillos con toda la cimentación para respetar el proyecto, pero bueno, se hizo un proyecto modificado y bueno, ahora el proyecto está completamente parado, con estabilizadores de fachada y bueno, esperando a una nueva financiación o bueno, a ver lo que va a decidir la universidad. Y bueno, yo creo que, no sé si me estoy alargando demasiado.
Tengo aquí otro concurso, que quizás lo voy a contar un poco rápido para que no estéis tan cansados para ver la revista. Es el Llano Amarillo. Es un concurso que hicimos en Algeciras y bueno, fue un concurso en 2 fases. Realmente estábamos muy ilusionados porque era un concurso para actuar sobre una zona muy singular de la ciudad. Y nosotros superamos una fase por concurso y luego se añadían al concurso 3 arquitectos elegidos por currículum, que fueron Cruz de Ortiz, Pachi Mangado y Vázquez Consuegra. Y 3 que habíamos sido seleccionados del concurso y participamos los 6. Luego, desgraciadamente, después de mucho trabajo, pues resultó un poco inútil porque el concurso lo ganó Cruz de Ortiz, el segundo premio fue Pachi Mangado y el tercero fue Vázquez Consuegra. Entonces, realmente nos quedamos un poco decepcionados con el procedimiento. En cualquier caso, el enclave es fantástico. Estudiamos los parámetros que nos parecían interesantes de la ciudad, los organizamos en diferentes caminos. La plaza alta de la ciudad, que estaba desvinculada del mar, la conectamos a través de un edificio programático que bajaba desde 15 metros de altura hasta el mar y terminaba en un periscopio para ver la bahía y el peñón de Gibraltar. Como veis, este es el camino urbano que llamábamos, que era una gran cubierta transitable. Luego hacíamos otro camino que era el Paseo Verde, que conectaba los 2 parques más importantes de la ciudad, el Parque María Cristina y el Parque Las Acacias, que es el Jardín Botánico, y entonces hacíamos otro recorrido a través de nuestro área de estudio del concurso, a través de distintas especies. Trabajamos con paisajistas para ver cuáles eran las especies más autóctonas que resistían pues, los vientos y las condiciones salinas del lugar. Un tercer camino. Bueno, aquí se ve cómo comunicamos los 2 parques más importantes de la ciudad. Y un tercer camino que es el circuito deportivo, en el que vinculábamos el mar terminando en un estadio y pasábamos pues, por distintos usos, desde usos de agua, o sea, deportes de remo, hasta piscinas, agua dulce, deportes de equipo, deportes individuales, y terminaba en el estadio. Estos 3 caminos principales se iban entrelazando, iban dejando espacios residuales que se convertían en grandes plazas de la ciudad, aparte de otros caminos que me voy a saltar para abreviar, y al final se convertía en un gran espacio que actualmente se utiliza solamente para la operación estrecho, en estos momentos del año en que hay un gran tráfico entre Europa y Marruecos, y que se utiliza como un gran aparcamiento. Y bueno, pues parece un área bastante importante de oportunidad para la ciudad, y que a pesar de que esto se falló hace varios años, pues no tengo noticias de que se haya desarrollado. Bueno, y para terminar, os voy a hablar brevemente de la revista que ya se ha comentado al principio de la presentación, la revista Arquitectos, que es un concurso que ganamos en 2006 para dirigir la revista del colegio. Es un proyecto editorial de investigación teórica, es lo que nosotros propusimos en el concurso y lo que nos hizo ganar. Y que normalmente en las presentaciones solemos contar por un motivo muy claro, y es que pretendemos que la investigación sea un proceso abierto y colectivo. Nosotros en las editoriales, no sé si habéis advertido que en el pie de la editorial anunciamos, lo veis en la parte baja de la editorial, anunciamos los 2 siguientes temas, de forma que todos los colegiados podáis tener la oportunidad de hacernos sugerencias, aportaciones, recomendaciones sobre autores, sobre proyectos, sobre cualquier asunto que os parezca que puede tener alguna relación. De hecho, hay mucha gente que nos escribe, y una gran parte de las aportaciones que recibimos pues, forman parte de la revista. Hasta ahora hemos hecho 11 ediciones. La última no ha sido distribuida por correo, o sea que tenéis que ir a recogerla, desgraciadamente tenéis que ir a recogerla al colegio, os animo a hacerlo, y esperemos que en breve pues haya otra vez financiación para enviarlo por correo y que siga a su ritmo, pero en cualquier caso la revista se sigue desarrollando con normalidad. Hemos hecho estos 11 números en los que no me voy a detener, pero sí voy a hacer
pues una pequeña lectura de los próximos temas, precisamente para que, bueno, animaros a participar. Bueno, aquí tenemos una lista de todos los autores que han participado hasta ahora en la revista, que son más de 220. Y os paso a contar muy brevemente cuáles son los dos próximos temas, y aquí abajo tenéis el email donde podéis contactarnos. Movilidad es el próximo título. Bueno, ahora mismo se va a cerrar un número que se llama vías respiratorias, pero los próximos temas que estamos iniciando ahora, en los que podríais participar, pues son los siguientes. Movilidad. La arquitectura se ha aferrado tradicionalmente a la estabilidad espacial y temporal. Sin embargo, son las condiciones de ligero y efímero las que definen con mayor contemporaneidad nuestro breve contexto. Desde que Buckminster Fuller nos inquietó preguntándonos por el peso de nuestros edificios, hemos soñado con nuevas formas de enfrentarnos a la necesidad de construir. Y el siguiente, este es bastante reciente, de hecho tenemos una lista de temas, y este lo hemos decidido precisamente esta mañana y lo he metido aquí así rápidamente. El siguiente tema será traslaciones. Los procesos creativos no surgen de la nada, se apoyan consciente o inconscientemente en experiencias anteriores. La historia de la arquitectura está marcada por la cadena de versiones que van retomando los mismos asuntos para producir pequeños avances. Trasladar, reproducir, reciclar, repetir, seriar, copiar, reincidir, samplear, tunear, calcar, simular, simultanear, son acciones necesarias y especialmente presentes en nuestro tiempo. Bueno, si algún tema de estos os parece interesante o queréis hacer comentarios, os los agradeceremos. Para los que no tengáis acceso a la revista, porque solo la reciben los colegiados, algo que nos encantaría que no fuera así, pero bueno, no lo conseguimos. Parece que la revista no se puede vender y pues hay una gran cantidad de público, como estudiantes o no colegiados, que no pueden llegar a ella. Por eso, nosotros en la página nuestra de la oficina tenemos un blog en el que podéis conectaros y descargaros gratuitamente todos los PDFs de las ediciones. Y bueno, espero que os haya parecido interesante y muchas gracias por vuestra atención.